educación, la otra crisis de pesada herencia en pesada herencia. Estamos con Silvina Birch. Silvina, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, por Silvina, por supuesto, todo el mundo la conoce. Silvina Birch es una especialista en educación, doctora en educación, y es secretaria de Ciencia, Tecnología, Política Educativa de La Matanza. Bueno, clave en estas elecciones porque Verónica Magarios es la candidata a vicepresidente por la provincia, A vicegobernadora. a vicegobernadora en la fórmula que lidera Axel Kicillof. ¿Cuál es tu primer análisis, Silvina, de el proceso educativo que se dio desde la asunción de Cambiemos comparado con cómo había terminado ese proceso con el kirchnerismo en 2015? Mira, yo lo que vi fueron como tres cuestiones. Primero, una importante desresponsabilización del Estado, específicamente nacional, pero también de algunos estados provinciales en materia educativa. Por ejemplo, digamos, la no continuidad de la paritaria nacional docente, la falta de inversión del Estado nacional y acompañamiento a las provincias. Segundo, un proceso de demonización de los docentes. O sea, el docente pasó a ser encarnado, digamos, específicamente en algunos gremialistas, el vago, el malo, el faltador, cuando realmente cuando uno miraba los números, aún los números de Cambiemos, esto distaba mucho de ser así. Y tercero, un vaciamiento del sistema público de gestión estatal. ¿En qué sentido vaciamiento? A falta de recursos. Hubo una desinversión muy fuerte en infraestructura, que bueno, terminó en la tragedia de Moreno, pero por ejemplo, hoy en Chubut se sabe que hay 50 escuelas que aunque se resolviese el conflicto no podrían abrir porque no tienen la calefacción en condiciones. Se terminó con el programa Conectar Igualdad, que daba computadoras a los estudiantes secundarios para que puedan tener herramientas didácticas, no hubo más compra, o hubo compras muy mínimas de libros para bibliotecas, y entonces estos tres procesos, digamos, lo que dieron como resultado fue que, bueno, algunos municipios asumieran responsabilidades del Estado provincial y o del Estado nacional en lo que pudieran, en el caso, por ejemplo, de La Matanza, y otros que no tenían, digamos, posibilidad de invertir, bueno, generaran situaciones en donde las escuelas hoy están muy mal y además, obviamente, los chicos hoy vuelven a ir a las escuelas para comer, ¿no? Esto es el contraste, esta es la diferencia que veo, aún, digamos, cuando obviamente no hay ninguna gestión perfecta y la gestión anterior también había tenido problemas y errores, ¿no? Silvina, hay muchas cuestiones entre las que planteas. Recién hablábamos con Javier Curcio, un especialista en cuentas provinciales, en cuentas fiscales provinciales, y señalaba que el conflicto docente que atraviesa la provincia de Chubut tiene que ver, se explica desde un déficit fiscal por un excesivo gasto en el primer semestre de este año, y es una responsabilidad del gobierno peronista de Chubut en ese sentido. El tema de las transferencias no automáticas es muy menor, no impacta demasiado en Chubut, y ahí la responsabilidad estaría claramente en términos provinciales. Bueno, ahí, digamos, si vos le hiciste una pregunta sobre, digamos, cómo, digamos, estarían influyendo ciertas transferencias que se hacían antes o que se siguen haciendo ahora, pero en ínfima cantidad desde nación a provincia, pero por ejemplo el Estado Nacional podría colaborar en la mejora de la infraestructura, el Estado Nacional podría colaborar en la mejora de la resolución del conflicto. ¿Por qué? Porque la educación, digamos, es un derecho que tienen todos los argentinos más allá de la provincia donde vivan. Silvina, te voy a interrumpir y retomamos enseguida para escuchar al presidente Mauricio Macri, que se encuentra en la 4ª edición de la Jornada Nacional del Agro, JONAGRO, y está hablando en este momento en el CCK. Pregunto todo lo que pasó a partir de las PASO, como usted mencionaba, pero debemos continuar en la gestión diaria. Por eso quise participar en este intercambio de ideas que están teniendo hoy sobre fundamentalmente lo que hemos aprendido a trabajar en esta relación público-privada, que es la competitividad que el campo tiene que lograr en los tiempos que vienen. Porque ustedes tienen una enorme responsabilidad, porque son el motor de nuestro país, el sector que más puestos de trabajo genera y con el que estamos trabajando codo a codo desde el primer día.
Por eso hoy más que nunca los argentinos necesitamos de ese empuje, de esa tenacidad que caracteriza al campo. Fue justamente gracias a esa garra que ustedes tienen que contra todos los pronósticos, todos, ustedes se sobrepusieron a la peor sequía de los últimos 50 años. Y eso lo hicieron los chacareros, los transportistas, los acopiadores, los tamberos, los cooperativistas, que cada uno para salir adelante puso su parte. Y no solo salieron adelante, salieron fortalecidos, tan fortalecidos que lograron una cosecha histórica. Así que quiero de vuelta que se dé un enorme aplauso de todos ustedes. Bueno, allí estaba el presidente Mauricio Macri dirigiéndose directamente a los oídos del agro. Estamos con Silvina Birch analizando educación, su crisis de pesada herencia en pesada herencia. Hablábamos recién de la provincia de Chubut. Yo te planteaba cuánto es responsabilidad de las provincias y cuánto del Estado Nacional, básicamente porque esta crisis educativa se sostiene década tras década, es transversal a las gestiones de gobierno, aún en distintos signos políticos. Entonces, quizás sea la hora de alguna manera, diagnosticar con precisión qué tipo de responsabilidades le cabe a cada uno de los actores, ¿no? Los gobernadores provinciales, no importa si oficialistas o no, y el Estado Nacional. Sí, a mí lo que me parece primero sí que el Estado Nacional cumple un rol fundamental como coordinador de las políticas y como compensador de desigualdades que puede haber entre las riquezas que tengan unas provincias y otras. Y en ese sentido hay una responsabilidad clarísima del Estado Nacional y también en garantizar contenidos mínimos iguales para toda la población, en fin, digamos, coordinar políticas de los niveles provinciales. Ahora, en ese sentido, durante la gestión de Cambiemos, las provincias, la mayor cantidad de provincias, incluyendo Chubut, lograron superávit fiscal a partir de la devolución de puntos de la coparticipación. Es decir, de alguna manera la gestión fiscal del Estado Nacional fue más federal que en la anterior gestión. Sí, estoy hablando específicamente de educación. En educación no, justamente uno de los grandes reclamos de los docentes es que se restituyan las paritarias nacionales. Sí, lo que no significa es que en todos los aspectos sea igual, por eso me concentro en el área educativa, claro. Y en el tema de negociación nacional que ponía un piso a todas las provincias. Exactamente, que ponía un piso, que tenía un fondo compensador para aquellas provincias que no llegaban a un mínimo salarial, etcétera. Pero además, en términos presupuestarios, si uno analiza, porque acá voy a tu pregunta de fondo, o sea, ¿cómo se mejora la educación? O sea, ¿cómo salimos de la crisis y cómo se mejora? Y se necesitan décadas y décadas y décadas de una inversión sostenida. Entonces, hubo una ley en el 2006, bueno, primero la ley de financiamiento, 2005, en 2006, que decía que el 6% del Producto Bruto Interno tenía que destinarse a educación. El cumplimiento de esta ley se llegó recién en el 2010. Se empezó a invertir un 6% en educación. Y a partir del 2016, el presupuesto educativo y la inversión baja del 6% del Producto Bruto Interno de inversión en educación. Entonces es muy difícil en un país que en realidad necesitaría más del 6%, porque necesitamos cumplir con la Ley Nacional de Educación, que nos habla de jornada... El gran cuestionamiento ahí es que más allá y aún habiendo cumplido esa meta de inversión educativa en relación al PBI, la calidad educativa de los aprendizajes está estancada. Los estudiantes del último año del secundario, el 70% de los estudiantes del último año del secundario en la Argentina, desde el año 2013, están estancados en bajos niveles de aprendizaje. ¿Cómo se explica si la inversión aumentó? Mira, para mí ahí hay una falacia y hay un problema serio en cómo podemos analizar la educación. Para empezar, la educación secundaria se hace obligatoria recién en el año 2006. La Ley Federal de Educación hacía obligatorio solo los 3 primeros años. Entonces, y si uno mira los datos estadísticos de aumento cuantitativo, o sea, cuántos chicos empiezan a ingresar al secundario, hubo un crecimiento muy importante.
hasta el 2015, llegando a tener en el secundario al 85% de la población en edad. De acuerdo, Ahora, Silvina, pero a ver, cuanto más es extensa es la matrícula, cuanto más vigorosa es la matrícula que los que vos señalás, más cantidad de chicos pobres y con menor capital cultural en la exacto. escuela. En 2013 recién se empieza, no estaban todavía graduados esos chicos que fueron entrando, de manera que el estancamiento, aún en los sectores acomodados y las clases medias, estaba instalado. Totalmente, sí. A ver, si uno compara los resultados de PISA en las poblaciones de mayores ingresos de Argentina con otros países, el resultado es Muy menor, bajo. totalmente. Pero cuando vos haces un proceso de incorporación de tanta población y lo haces durante un periodo tan corto, no tenés modo de medir calidad, digamos, tan rápidamente. Claramente no te va a mejorar, porque vos tenías en Argentina mucha población que era primera generación de educación secundaria. Ahora, Chile ha corregido también, ha aumentado su matrícula en primaria y secundaria. Pero En términos de cobertura es muy parecida a Argentina y sus niveles de calidad son muchísimo más altos. Sí, pero tiene 25 años de más del 6% del PBI invertido en educación. De hecho, ha llegado al 7, ha llegado al 8. Qué interesante lo que decís, Entonces, porque claro, dentro del peronismo hay mucha resistencia a ver como ejemplar algunos parámetros de la educación chilena y es No, tachada de neoliberal, ¿no? No. Si yo ahí francamente no coincido. Creo que hay que mirar las buenas prácticas en todos los países en donde hay buenas prácticas, y la verdad es que el trabajo que ha hecho la concertación, digamos, que ha gobernado tantos años en Chile, fue muy bueno en materia de sostenimiento del presupuesto educativo. El sostenimiento es lo que te permite, por ejemplo, ir a escuelas de jornada completa, que esto en Chile sucede en todas las escuelas, en la provisión de libros. Yo siempre, y esto por ahí parece simple, pero a su vez uno dice, bueno, como una política tan simple es una política que no se hace. Nosotros en Matanzas, desde el 2016, entregamos a cada chico todos sus libros de práctica del lenguaje, de matemática, de sociales, de naturales y de inglés. Los libros los eligen los inspectores, con especialistas, pero los eligen los inspectores que conocen del campo. Y claro, uno dice, bueno, es una política sencilla. Fue muy bienvenida. ¿Por qué? Fue bienvenida, pero dio resultados en términos de aprendizaje. Sí. ¿Cómo midieron esos Bueno, esas mirando mejoras? las propias pruebas a aprender. Pero a ver, porque hay varias cosas interesantes. Pero, sí. digamos, uno miró los resultados informalmente, pero, Sí. digamos, realmente hay resultados. Porque, mira, yo hago siempre esta comparación. ¿Alguien puede enseñar al fútbol, a jugar al fútbol sin pelota? No. No, libros tiene que haber. ¿Alguien puede enseñar a comprender Ahora, hay lectura sin hay libros? investigaciones que dicen que una casa con libros no alcanza para generar lectores, necesita padres que lean delante de sus hijos. Bueno, y sectores populares del conurbano bonaerense no están dotados en términos de alfabetización, en muchos casos, para esa práctica sostenida de la lectura. Mira, déjame darte datos de Terce, de las pruebas Terce. En América Latina hay un 50% de chicos que tienen libros y un 50% de chicos que no tienen libros. Solo por tener libros, los chicos que tienen libros tienen entre 12 y 20 puntos más que los chicos que no tienen libros. Yo coincido con vos, no es condición suficiente tener libros, pero sí necesaria. Sin libros no vas a ningún lado. Silvina. Con libros solos, sin capacitación, sin trabajo con el libro, tampoco alcanza. Señalaste en tu primera observación puntos críticos de la gestión nacional. No hablaste en ningún momento de la calidad educativa y del aporte o no, según tu perspectiva, de las pruebas a aprender. De ganar la fórmula del Frente de Todos, las elecciones nacionales, hay varios nombres rondando. El de Daniel Filmus como ministro de Ciencia y Técnica, tu nombre como ministro de Educación, también el nombre de la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Dicker, como una posible ministra de Educación de Argentina. De ganar el Frente de Todos, ¿seguirían adelante con las pruebas a aprender sostenidas anualmente? Mirá, a ver, yo no te puedo decir lo que va a suceder, pero te puedo contar históricamente lo que vino sucediendo y por tanto uno puede predecir. Las pruebas nacionales, digamos, de evaluación de calidad se vienen haciendo desde la década del 90.
Del 2003 al 2015 esos operativos se llamaron Operativos Nacionales de Evaluación, las pruebas ONE, y por tanto uno va a presumir que esto va a seguir. Se podrá cambiar o no el nombre, después de ONE Pero, se Silvina, llamó Aprender las pruebas o sí, demás. efectivamente las pruebas ONE se toman desde 1993, pero de los años 2000 en adelante y durante la gestión kirchnerista se habló del INDEC educativo porque se perdió frecuencia, dejaron de ser anuales, llegaron a ser cada 3 años y además las muestras eran poco representativas en mucha de la ruralidad, en algunos distritos, y se perdió comparabilidad por cambio del modo en que se elaboraban las preguntas de las pruebas. De hecho, el único año comparable es la ONE 2013 con las siguientes a aprender. A ver, te cuento un poco. Primero, hay especialistas muy importantes como Gilbert Valverde, que, digamos, reconocidísimos y, digamos, entre ellos también me encuentro personalmente. Yo no creo que sea necesario hacer los operativos nacionales anualmente. Porque los operativos nacionales, y después voy a contestarte específicamente tu pregunta sobre 2003-2015, porque los operativos nacionales son operativos que en algunos casos necesitan ser censales, en otros muestrales, pero lo que tienen es que mirar cómo impactan y cómo mejoran las políticas educativas. Para eso se tienen que hacer los operativos, para ver el tipo de mejora que tienen. Entonces, si una política como la de los libros, porque yo hablé de calidad. Cuando hablo de libros, hablo de calidad, y cuando hablo de aprendizajes, hablo de calidad. Si una política como entrega de libros y capacitación y demás, uso de libros en la escuela, tiene o no un impacto en la mejora del aprendizaje. Entonces, como las políticas que se implementan en realidad no tienen un impacto anual tan rápido, o por lo menos no en términos de calidad, no necesariamente, entonces uno tiene que tomar las pruebas dando tiempo a que esas políticas tengan algún efecto. Bueno, ahora se toman año por medio, primaria o secundaria. Exactamente. Y si vos me preguntás entre el 2003 y el 2015, yo creo que hubiera, digamos, dado los resultados por provincia, o sea, en vez de por región. ¿Por qué? Porque los responsables de la política educativa son las provincias y no las regiones. O sea, sin duda va a haber modificaciones. Yo creo que va a haber, estimo, por la predicción. Ahora, ¿qué va a pasar? No te puedo confirmar. Muchísimas gracias. Vamos a un corte entonces en la repregunta Noticias a Fondo. Gracias, Silvina Birtz. Un placer. Quizás ministra de Educación del futuro gobierno, eventualmente del Frente de Todos. Gracias. A vos. A un corte.